Muy buenas tardes, sean todos ustedes al último capítulo de esto que ha sido un curso introductorio para la carrera de medicina, un curso preparatorio introductorio para la Facultad de Medicina de la Universidad Mayor de San Simón. Con esto vamos a ir cerrando una serie de videos, de grabaciones que han ido ustedes recapitulando para colaborarles justamente en su formación. Vamos con el capítulo número 28. Entiendan algo que es fundamental en su formación o un pilar para su formación. Si quieren vivir esto tiene que apasionarles, tiene que atraerles. El que solo medicina sabe, ni medicina sabe. Hay una frase para mencionarles y recordarles. Todo es medicina. Caminar es medicina, comer es medicina, levantarse, dormir es medicina. Todo nos correlaciona con el área de salud. Si vamos a vivir o si van a vivir de esto, que así sea, que su mentalidad siempre esté en torno a vivir de la medicina. Ahora que si quieran despejarse, quieran hacer otras cosas, tal vez esta no es la carrera con la cual algunos quieren conformarse o conformar a algunas personas. Lo que ustedes tienen que hacer es sacarse un propósito para que sirva de motivación y esa motivación les impulse a llegar a su objetivo, que es ser médico. Bueno, vamos desarrollando el tema propiamente en torno a aparato reproductor. Vamos a ir describiendo las características en torno a los objetivos de aprendizaje. Básicamente, tenemos que describir la ubicación, estructura y función, tanto de aparato reproductor masculino como de aparato reproductor femenino. Y entender que son los sitios donde se van a producir la formación de los gametos, tanto espermatozoide como los óvulos. Y para que se produzcan estos gametos, existirá una estimulación hormonal y existirá una serie de conductos y estructuras anatómicas que permitan la viabilidad de la reproducción humana. Vamos con el aparato reproductor masculino. Nosotros vamos a señalar ubicación, estructura y función. De ubicación, ¿qué vamos a ir mencionando? Vamos a citar que en el aparato reproductor masculino, nosotros tenemos estructuras que están por fuera del cuerpo, ¿no? Acá, y vísceras y estructuras que están por dentro del cuerpo. Acá, por ejemplo, tenemos al cuerpo peniano, y del cuerpo peniano la característica del cuerpo cavernoso, los cuerpos esponjosos, el glande, el prepucio, el meato uretral. Acá tenemos al testículo, tenemos al epidídimo, tenemos a esto que representa todo el conducto deferente, que como pueden visualizar, viene desde la parte externa y va e ingresa a través de algo que se llama el conducto inguinal hacia la parte interna. ¿Llevando qué? Llevando a los espermatozoides, para que dichos espermatozoides sean y tengan un vehículo de transporte, un líquido que va a producir eso, secretado por esta glándula anexa, las vesículas seminales, la próstata, ¿no? Y necesitamos analizar esa carretera por donde va a dirigirse. Acá está el conducto eyaculador que se fusiona justamente y desemboca hacia un segmento conocido como la uretra prostática. Acá la uretra esponjosa, y a través de la uretra masculina y del cuerpo peniano es que el aparato reproductor masculino toma relevancia. La uretra tiene dos funciones en el varón. Una, la excreción o la salida del semen, y dos, la salida de orina. Entonces, eso es muy importante para la funcionalidad de la uretra. Y entender esta ubicación y este esquema de los órganos que quedan por fuera y de los órganos que quedan por dentro, ¿no? Para pasar a la siguiente imagen. ¿Qué me dice la siguiente imagen? Me dice que hay una estructura propiamente que yo tengo que entender. ¿Cuál es esa estructura que yo tengo que ir describiendo? Una primera estructura, la que hemos ido mencionando. Nosotros vamos a detallar los componentes del cuerpo peniano,
acá en esto que representa propiamente la estructura. Acá vamos a ir señalando propiamente a la estructura. Acá vamos a marcar propiamente el cuerpo peniano, al cuerpo cavernoso que ya lo hemos citado. Acá tenemos a la uretra propiamente, en una pieza anatómica, en una pieza de disección. Acá está la sínfisis pubiana. Esto es propiamente la vejiga, y lo voy marcando con muchos signos de bien. Acá tenemos la vesícula seminal, acá tenemos la estructura prostática, ¿bien?, que está envolviendo a un segmento de la uretra, y por lo tanto se llamará uretra prostática ese segmento. Vamos a tener la característica de del cuerpo peniano con los diferentes componentes. Entonces el pene, el testículo, los conductos que se presentan desde el epidídimo, el conducto deferente, el conducto eyaculador, la misma uretra, y las glándulas como son la vesícula seminal, las glándulas prostáticas y unas glándulas pequeñas que vamos a encontrar en el intermedio que son conocidas como las glándulas de Cooper o bulbouretrales, ¿no? Todo esto en la estructura, ¿para qué? Para detallar la importancia de cada uno de estos segmentos. Acá de manera general. Vayamos a mencionar entonces una siguiente estructura. Acá vamos a mencionar una de las envolturas que juegan un papel importante para la termorregulación. ¿Qué característica de estructuras vamos a tener? Acá se puede visualizar el escroto. Acá abajo estamos marcando propiamente al escroto. Todas las características del escroto con el vello púbico correspondiente. Ahora, lo que no me hace su libro es seguir un orden correlativo, ¿no? ¿Cuál es el orden correlativo? Que entender que después de la característica de la piel del escroto, el escroto es un segmento de piel, tenemos esta otra envoltura. Esta otra envoltura va a constituir, vamos a cambiar de color acá con un color azul. Vamos a constituir a esto que representa, acá esto vamos a constituir como la túnica dartos. Luego de la túnica dartos, vamos a hacer un orden correlativo con esto. Acá por fuera escroto, luego la túnica dartos, luego vamos a tener la fascia espermática externa, luego vamos a tener el músculo cremaster, luego vamos a tener la fascia espermática interna, luego vamos a corresponder con la túnica vaginal, y luego vamos a tener a la túnica albuginia propiamente. Entonces todas esas envolturas tienen papeles que desarrollar. Acá por ejemplo el dartos genera una tabicación para la separación de ambas gónadas. El músculo cremaster genera una función, es una parte del músculo oblicuo de la pared anterolateral del abdomen. Como es músculo, tiende a retraer al testículo hacia el anillo inguinal. ¿Para qué? Para adecuarlo a la temperatura. Si el medio ambiente es muy frío, ¿qué pasa con el testículo? El testículo se retrae y se va hacia el conducto inguinal gracias a este músculo cremaster. El músculo dartos, de la misma manera, corruga la piel del escroto. Esa función cumple el dartos. Y cada una de estas envolturas tiene la función de servir como aislante térmico y permitir la motricidad testicular de retracción. ¿Hacia dónde? Hacia el anillo inguinal. Entonces, si nosotros entendemos que el escroto no es simplemente un segmento de piel, es una serie de capas que están permitiendo la motricidad y la termorregulación del testículo. Hemos señalado que tiene que estar a 2 grados, entre 1 y 2 grados, tiene que ser la temperatura acá en el testículo, para que se produzca y desarrolle la espermatogénesis por fuera del cuerpo, ¿no? Vamos con otra imagen en torno al testículo propiamente. Acá vamos a ir señalando qué características vamos a ir viendo. Primero, ver y entender que si nosotros seccionamos testículo, dentro testículo van a estar una serie de estructuras tubulares. Se dice que si nosotros agarramos a estos que son los túbulos seminíferos y los desenroscamos,
miren que vienen enroscados en el testículo, podemos tranquilamente alcanzar una longitud de una cancha de fútbol, ¿no? Ahí así de largos son cada uno de ellos. ¿Para qué tan largo lo han creado estos túbulos seminíferos? Para entender que el espermatozoide, después de su devenir, la espermatogénesis, de la cual vamos a hablar en breve, tiene que desarrollar una capacitación. Y no va a desarrollar una capacitación en un periodo corto o en un tramo corto. Es como cuando vemos a Usain Bolt, ¿no? No lo voy a ver a Usain Bolt que llega a correr 100 metros en 9 segundos, porque sí, porque no ha entrenado, ¿no? Ha tenido una capacitación, un entrenamiento. Lo mismo, el flagelo del espermatozoide tiene que tener una capacitación y desarrollar esa motricidad a lo largo de los túbulos. De esto que es la red testicular, de estos que son los conductos eferentes, y esto propiamente que viene a ser el epidídimo, con su cabeza, el cuerpo y la cola conectada ¿con qué? Con el conducto deferente. Y ahí está el conducto deferente dirigiéndose a este segmento, ¿no? Y luego ingresa dentro la porción pélvica. Esto es testículo. Acá vemos también al epidídimo. Ahí está la cabeza, ahí está el cuerpo, ahí está la cola. Y el testículo rodeado de la túnica albuginea. Acá la disección del testículo y visto propiamente estos túbulos seminiferos. ¿Bien? Entonces, las características del aparato reproductor son estructurales y funcionales. Nosotros vamos a ir detallando esas características estructurales y funcionales. Si nosotros vamos a mencionar este libro, lo que hace es hacer una mezcla de histología, fisiología, anatomía. También nos detalla propiamente la histología. Y nos dice, ¿no? Acá propiamente están las espermatogonias. Las espermatogonias que van a dividirse en espermatocitos, los espermatocitos para llegar a formar a los espermatozoides, ¿no? Acá nosotros tenemos dos células importantes para anotarlas. Estas células constituyen mis células de sustentación y mis células de Leydig, ¿no? Las intersticiales de Leydig. Aquí vamos a ponerle un clic para las intersticiales de Leydig. Estas van a ser las intersticiales de Leydig. Y aquí estas van a ser mis células de Sertoli o sustentaculares, como también utiliza su libro, ¿no? Ahí están las sustentaculares. Y estas son las células de Leydig o intersticiales. Cada una con una función particular. Miren dónde están metidas las de Sertoli. Están metidas cerca de la espermatogonia, de donde se está produciendo el desarrollo para la espermatogénesis. Nosotros tenemos que entender que estas células le están proveyendo nutrientes a las espermatogonias, ¿no? Y generan una barrera parecida a la hematoencefálica, ¿no? Una barrera parecida a la hematoencefálica, una barrera que va a permitir las características de filtración de nutrientes para las espermatogonias. Estas células de Leydig están produciendo hormonas. ¿Qué hormonas? Están produciendo la testosterona del individuo. ¿Bien? Acá se produce la testosterona en el individuo. Y dicha característica de producción de testosterona me va a servir para, uno, en la parte de la adolescencia del género masculino, ir a producir los caracteres sexuales secundarios, ¿no? Bien, acá vamos a ir mostrando propiamente ese proceso de espermatogénesis, ¿no? Desde la espermatogonia van a venir el espermatocito primario, secundario, las espermátides y el espermatozoide. Todo empieza con la finalidad de ¿qué? De dejarle un único par de juego de cromosomas a los espermatozoides, ¿no? Y es propiamente el espermatozoide el que asigna el género. Cada uno de estos espermatozoides con las características de un cromosoma sexual. O X para el género femenino o Y para el género masculino. Entonces el espermatozoide asignado con ese cromosoma sexual es el que va a asignar el género. Y acá se puede ver los detalles anatómicos o estructurales que tiene el espermatozoide, ¿no? ¿Cuáles son algunos de esos detalles anatómicos que tiene el espermatozoide? Acá, por ejemplo, un detalle muy importante, el acrosoma, ¿no? Ahí está el acrosoma, acá está el núcleo,
Acá están las mitocondrias y acá está propiamente el flagelo con sus 3 porciones, ¿no? Eso va a producir la espermatogénesis. Si nosotros vamos a resumir primera parte de conceptos, hemos hablado de escroto, hemos hablado del testículo, hemos hablado de que se desarrolla la espermatogénesis para producir el espermatozoide, que es el que asigna el gen. Lo va a hacer a través de estímulos hormonales. Va a existir un control hormonal para el desarrollo de los distintos, las características del espermatozoide. Miren que se produce cerca de entre 2.5 a 5 ml de semen, y en eso están casi cerca de 300 millones de espermatozoides en eyaculación. Nosotros tenemos glándulas sexuales accesorias para producir dicho líquido seminal, hemos dicho el líquido prostático, las glándulas bulboretrales, el líquido seminal, propiamente la vesícula seminal, y los conductos que están con el conducto deferente, desde los túbulos seminíferos son un conducto, donde están propiamente la reproducción. Los conductos deferentes, están los conductos eyaculador, la misma uretra. Entonces, si nosotros vemos una imagen posterior de la estructura vesical, acá esto es vejiga. Miren cómo va ingresando el conducto deferente. Ahí voy mostrando con el cursor el conducto deferente. Y el conducto deferente va y se fusiona con el conducto de las vesículas seminales, que están posteriores hacia la vejiga. Y se fusionan ambos conductos, formando este pequeño conducto que es conocido como el conducto eyaculador, que va a llevar al espermatozoide junto con el contenido del líquido seminal hasta esto que es la uretra prostática. Y en dicha uretra prostática también tenemos al utrículo prostático, los conductillos prostáticos que van a colaborar secretando una característica del líquido prostático. El líquido prostático, que entre muchas características aporta con ácido cítrico, la fosfatasa alcalina, por ejemplo, ¿no? Y el pH alcalino que le proporciona al semen. La vesícula seminal con un líquido seminal que tiene un carbohidrato muy importante para la motricidad del espermatozoide, que es la fructosa, ¿no? Entonces, son esa serie de distintas sustancias químicas que van a ir a formar parte del líquido seminal, ¿no? Como parte de estas glándulas accesorias. Acá tenemos la estructura, el pene propiamente, y vemos cómo el pene está formado por esto, que corresponde a los cuerpos cavernosos y al cuerpo esponjoso. Esto es tejido eréctil. Entonces acá está el cuerpo esponjoso, esto al medio, y esto es la uretra propiamente, como tal, ¿no? Esto al medio se llama la uretra, es la uretra esponjosa. Acá se llama la uretra intermedia, y cerca de la próstata, la uretra prostática. Acá se llama la uretra intramural, ¿no? Entonces, 4 segmentos de la uretra, que su libro tal vez solamente detalla entre 2 o 3, nos habla de la, sí o sí nos habla de la, esto que corresponde a la membrana, a la esponjosa, y nos habla de la prostática. A ambos lados los cuerpos cavernosos, tejido eréctil. Acá está el glande del pene, el cuello o la corona propiamente del pene. Esto representa el prepucio, acá está la piel que está rodeando el prepucio. Y si hacemos un corte transversal, ¿qué vemos en el corte transversal? Vemos a los cuerpos cavernosos, ahí están. Lo estoy marcando, los cuerpos cavernosos, estos son los cuerpos cavernosos. Y una arteria al medio, ¿no? Ahí está la arteria profunda del pene. Miren el cuerpo esponjoso que tiene al medio a la uretra propiamente esponjosa, ¿no? Ahí está. Y en la parte superior tenemos un paquete vasculonervioso, el nervio dorsal del pene, la arteria dorsal del pene y la vena dorsal del pene. Entonces un paquete vasculonervioso dorsal que si nosotros queremos entender el mecanismo fisiológico de la erección, tenemos que conocer. Si no conocemos esta característica estructural, mucho menos vamos a entender el proceso de la característica de la erección. Antes de pasar con esto que representa la función, dentro de las estructuras anexas, por ejemplo, estamos olvidando mencionar a esto que es próstata. Vamos a retroceder y vamos a mencionar a esto que representa próstata.
Fisiológicamente, próstata tiene un receptor para la testosterona. Entonces, ese receptor para la testosterona que se encuentra propiamente en lo que representa próstata, me va a permitir cambiar la testosterona a dihidrotestosterona. Se llama la 5-alfa reductasa. La 5-alfa reductasa me permite la modificación de la testosterona a dihidrotestosterona. Esto lo van, si bien ahora no está siendo tan relevante para ustedes, lo van a entender en la fisiopatología de la hiperplasia prostática benigna. Es muy resaltante para el desarrollo de cáncer de próstata y el crecimiento propiamente de la estructura celular prostática. Y ya lo menciona su libro. Acá, dentro de la homeostasis para el aparato reproductor masculino, entender dos mecanismos. Uno, que la hormona luteinizante lo que está haciendo es producir mayor aumento de la característica de producción de las células de Leydig o intersticiales de testosterona. Pero cuando hay mayor cantidad de testosterona, tendrá que haber una condición controlada. Dicha condición controlada va a las células de la hipófisis y estas al hipotálamo para disminuir la producción de la FSH y de la LH. La disminución de la LH va a producir que se produzca menos testosterona y así controlar las características de dicha secreción, ¿no? Nosotros podemos entender que cómo se produce la erección del cuerpo peniano. Bueno, miren, acá el individuo propiamente, a través de imágenes eróticas, a través de aromas eróticos, a través de pensamientos eróticos, a través de sonidos eróticos, como cuando le hablan al oído, por ejemplo, y a través de estímulos que pueden ser de orden mecánico de manera directa a la estructura peniana, van y dichos estímulos son procesados en el hipotálamo. La respuesta va a través medular y sale a través de las neuronas parasimpáticas, de las neuronas parasimpáticas. ¿Qué hace la neurona parasimpática? Va a la arteriola y produce una vasodilatación de la arteriola y una ligera vasoconstricción del sistema venoso. Entonces, con esa vasodilatación va a llegar más sangre al cuerpo peniano, pero con la constricción de las venas va a evitarse que esa sangre pase al sistema venoso. Y es como se logra la erección propiamente. Vamos a hablar del aparato reproductor femenino. Del aparato reproductor femenino me interesa reconocer las características en torno a ubicación también, a estructura y función. Una diferencia muy notable en torno a la ubicación de estructuras anatómicas femeninas que del género masculino. Por ejemplo, acá nosotros tenemos lo que se presenta ovario, tenemos la trompa de Falopio, tenemos la característica o trompa uterina también, ¿no? Acá tenemos el útero propiamente, acá está canal vaginal y todo lo que representa los genitales externos femeninos lo voy a denominar como vulva. Muy bien, todas las estructuras que participan tienen una configuración en un 95% de orden interno, ¿no? A diferencia de lo que representa para la estructura masculina. Entonces, de la estructura femenina, ¿qué vamos a ir detallando? Ovario, trompa, útero, vagina y lo que representan glándulas, como la glándula mamaria. De ovario, ¿qué vamos a ir mencionando, por ejemplo? O de estas estructuras que acabamos de citar. Acá nosotros vamos a ir enfocándonos en ir remarcando propiamente cada una de estas estructuras y su ubicación. Ahí está ovario, acá está la trompa uterina o trompa de Falopio. Esto es útero, con sus tres capas, con el perimetrio, el miometrio y esto que representa el endometrio, o este perimetrio también conocido como parametrio. Y miren cómo está el útero en una posición que lo describe su libro, que se conoce como anteroflexión. Está en esta posición, en anteroflexión. Y está sobre la vejiga. Acá está vejiga. Esto es vejiga, en la pieza anatómica. Esta es la sínfisis del pubis. Este es un corte
nosotros decimos un corte medial que me divide en dos lados, ¿no? Derecha e izquierda. Entonces un corte medial. Acá está, por ejemplo, esto es el recto, a la parte posterior. Esto representa canal vaginal, ahí está. Una estructura colapsada generalmente, canal vaginal, ¿no? Y acá están las características externas de la vulva vaginal. Ahí está el vello púbico, acá va a estar la porción clitoriana, los labios mayores, ¿no? Entonces ahí está. Y esto representa el vestíbulo vaginal, donde vamos a encontrar una membrana, que su libro la cita, como el himen, ¿no? Entonces, esta es la estructura del aparato reproductor femenino, a diferencia del aparato reproductor masculino, perdón. Acá vamos a ir detallando lo mismo que hemos hecho con testículo. Vamos a detallar lo que representa ovario. ¿Qué vamos a ir mencionando de ovario? Que nosotros tenemos una serie de estructuras en el ovario que representan su orden funcional. Vamos otra vez a ovario un momentito. Y para ir mostrándoles cada una de estas estructuras. Vamos a ir mostrando propiamente estas células. Cada una de estas células se constituyen en folículos primordiales. Estos folículos primordiales van a ir a formar este folículo, que se llama el folículo de Graf, ¿no? Acá vamos a tener un folículo primario, un folículo secundario y por fin vamos a tener el folículo de Graf. En el género femenino, si nosotros vamos y hablamos de todo esto que está representando el ovario, tenemos que ir reconociendo que toda esta partecita se llama corteza. Y en la corteza es donde están las células germinales, ¿no? Todo esto es corteza. Vamos a ir describiendo que este segmento es el segmento medular, esto se llama la médula. En la corteza del ovario es donde van a venir estos folículos primordiales. ¿Cómo pasa fisiológicamente esto? Si nosotros vamos al libro y nos tomamos la lectura, obviamente que si el tiempo nos alcanzara, retomaríamos palabra por palabra. A ver, lo resaltan. Nos dice que las células primordiales, las células que van a ir a desarrollar el óvulo primario, vienen del saco vitelino. Entonces, en la embriogénesis, en la formación del feto de sexo femenino, asignado por un óvulo. El óvulo que de constante cromosoma que va a tener es X. Todo óvulo tiene X. El espermatozoide tiene X o Y, y es el que asigna el género. X con X, un producto femenino. X con Y, un producto masculino. Entonces, si nosotros hablamos del desarrollo, hablamos desde esta formación del feto, en la embriogénesis, porque desde el saco vitelino van a migrar células hasta esta porción de la corteza, ¿Cuántas células aproximadamente migran para ir a formar esos? Entre 200.000 a 2 millones de células, aproximadamente, no es un cálculo. De esas células, al nacimiento va a suceder algo interesante. ¿Por qué? Porque se van a quedar congeladas en una etapa del desarrollo de la ovogénesis. ¿Qué va a pasar? Vamos a retomar esta imagen en breve y vamos a hablar de la ovogénesis. Entonces, vamos a tener las características de la ovogonia. Del saco vitelino, decía, han venido células entre 200.000 a 2 millones de ovogonias a la corteza del ovario. Se quedan ahí. De esas células van y aproximadamente 400.000, entre 200.000 y 400.000, van a desarrollar este proceso de mitosis. Y van a formar el ovocito primario y se van a quedar estancadas en esta formación del paso del ovocito primario al ovocito secundario. En la meiosis 2.
vamos a tener la característica de se va a estancar. Al momento de nacer, el feto de género femenino va a tener ovocitos secundarios justamente estancados en una meiosis. ¿Y qué vamos a tener propiamente? Vamos a tener folículos primordiales. Folículos primordiales. En la adolescencia, por la estimulación hormonal de estrógenos, por una elevación de los estrógenos que causan los caracteres sexuales femeninos, vamos a tener que estos folículos primordiales se van a activar y desde la adolescencia hasta la etapa adulta, desde el primer ciclo menstrual se denomina menarca hasta el último ciclo menstrual que se denomina menopausia, vamos a tener de estos folículos primordiales, entre 400 folículos primordiales, han llegado a liberar un óvulo propiamente. Acá está el óvulo. Entonces, ¿qué va a pasar para ese desarrollo? Varios folículos primordiales llegan a madurar en un ciclo, en un ciclo menstrual. Y ahorita vamos a correlacionar el calendario menstrual con el calendario hormonal. Entonces, varios llegan a madurar, ¿no? Varios llegan. Muchos se degeneran y solamente un folículo llega a desarrollo completo, llega a formar el folículo de Graham. Y se expulsa al óvulo propiamente. Ahí está el óvulo, ¿no? Del folículo de Graham, ¿no? Y vamos a quedar con el ¿quién? Con el cuerpo albicans. Y el cuerpo albicans es encargado de producir un hormona, la progesterona. No nos olvidemos que este folículo, el primario y secundario, se va a rodear de una teca externa y teca interna. La teca interna es la que produce estrógenos, ¿bien? Para la característica del desarrollo del ciclo. ¿Cuál es ese desarrollo del ciclo? Vamos a saltarnos un poco de lo que representa trompas y útero y canal vaginal, para ir a hablar un poco de la función del ciclo y entender y concretar este conocimiento. Entonces, se libera del hipotálamo la hormona liberadora de gonadotropinas a la hipófisis o la glándula pituitaria inferior. Libera el LH y FSH, ¿no? LH va y produce la ovulación. LH es la encargada de producir propiamente la ovulación. Y la FSH, por eso se llama hormona folículo estimulante, es la que va a ir a los folículos primordiales y va a hacer que los folículos primordiales vayan y sigan un desarrollo por folículos primarios, secundarios, hasta formar un folículo de Graham. Y dicha hormona folículo estimulante, con dicha estimulación, concrete ese paso de liberación del óvulo, la hormona luteinizante. ¿Cómo lo hace? Con estos picos. Miren cómo viene la FSH. Al inicio del ciclo menstrual, es un calendario de 28 días que es un ciclo menstrual en promedio normal. Entonces, ¿qué pasa? Al inicio viene la FSH y produce la maduración de los folículos primordiales. Viene la semana, en el periodo entre el día 12, 13, 14, un pico de la LH. ¿Para qué? Para producir la ovulación, que generalmente se da en estos días, ¿no? Ahí está entre el día 12, 13, 14, 15, ¿no? Obviamente que se tiene como parámetros, ¿no? Desde el día 9, desde el día en que empieza a aumentarse la curva de LH. Miren, ¿en qué día? 9. Y por eso utilizamos el método calendario. Obviamente en personas que tienen el ciclo de 28 días será más efectivo. Entonces miren, ¿cuándo se empieza a elevar la LH? Día 9. Entonces, desde el día 9 la persona no tendrá que tener relaciones sexuales. ¿Por qué? Porque tiene pico de LH. Y ese pico de LH le lleva a la mujer a la ovulación. ¿Bien? Le lleva a la mujer a la ovulación. Y luego va a haber un descenso en los siguientes días. Entonces, si nosotros relacionamos esto ya hemos relacionado. Uno, primeramente con la ovulación. Tanto FSH y LH en su participación. Y otro, como en el endometrio. Miren lo que va a pasar en las características. 1, 2, 3, 4, 5 días. Entre 4 a 5 días de menstruación.
se va a deshacer el cuerpo de la mujer de esta capa, que es conocida como el endometrio, ¿no? ¿Por qué? Por fases hormonales. Primeramente viene FSH, ¿bien? Genera una fase proliferativa. Dicha fase proliferativa, aquí está, coincidiendo con este pico. Miren, vamos con la fase proliferativa de del endometrio. Esta fase proliferativa permite que nuevos vasitos se vayan desarrollando. Vamos a tener que el cuerpo lúteo va a producir progesterona y estrógenos para que este endometrio se preserve. Si no existe la fecundación, la unión del óvulo y el espermatozoide, el cuerpo lúteo desaparece y el óvulo, que va a llegar a un segmento de la trompa que vamos a hablar en breve, también desaparece. ¿Qué va a venir? Entonces te tiene que venir otra vez la menstruación. En esta etapa el endometrio no ha sido usado. Se va a preparar para el siguiente mes, para el siguiente mes, para el siguiente mes, mientras dure la característica de etapa reproductiva del género femenino. Lo va a hacer mes a mes, hasta que ocurra un embarazo y justamente esto que representa el endometrio vaya a formar parte de la placenta. ¿Ya? Entonces eso para adelantar y hacer la correlación con lo que acabamos de ver de la ovogénesis. Vayamos a ver otra estructura que se presenta propiamente a lo que es las trompas y el útero. Acá tenemos las fimbrias de la trompa, tenemos esto que se le llama el oviducto o las trompas uterinas o las trompas de Falopio. Y tienen segmentos, ¿no? Tiene un segmento que se lo conoce como el infundíbulo, tiene un segmento que se lo conoce como la ampolla, tiene un segmento que se lo va a conocer como la porción intramural. ¿Dónde se produce la fecundación? En este segmento. La parte más dilatada es donde va a alojarse el óvulo y va a esperar 24 horas a ser fecundado. No viene la fecundación, las trompas degradan al óvulo. ¿Bien? Eso. Ahí está, esto es el útero, las características del útero, las tres envolturas del útero, el parametrio, el miometrio y el endometrio. Y ahí están las características del fondo, el cuerpo y esto que representa el cuello del útero, un lugar de mucha patología en el género femenino, ¿no? Cáncer de cuello uterino. Entonces, ¿cuánto mide el útero? En nulíparas que nunca se han embarazado, 7.5 de largo mide el útero, 7.5 centímetros de largo. Ahora, ¿qué nos interesa del útero? Una mujer puede desarrollar a una patología que lo menciona su libro, que es el prolapso del útero. ¿Quiénes generalmente tienen este prolapso uterino? Acá ustedes van a ver que hay estructuras de fijación, el ligamento ancho, los ligamentos transversales o cardinales, van a tener los ligamentos uterosacros, ¿no? Entonces, esos ligamentos lo están fijando a su posición en anteroflexión al útero. En el embarazo, ¿qué pasa? Se laxan, pues, ¿no? Crecen ahí, imagínense si son gemelos, crece el útero. Entonces, se laxan. Si se laxan los tejidos en una multípara, 10 hijos, 11 hijos, ¿qué podemos esperar? Que esos ligamentos que lo tenían que fijar al útero estén laxos. Por lo tanto, cuando una mujer realiza esfuerzo físico, tenemos a través del canal vaginal el prolapso uterino. Aquí tenemos a la arteria uterina, una rama importante de la arteria ilíaca interna, una de las más gruesas en el embarazo, ¿no? Y ahí están las arterias circunflejas, las arterias rectas, ¿no? Esas que van a provenir de la arteria uterina. Acá tenemos vulva, acá tenemos propiamente el monte de Venus, esto es el monte de Venus. Esto representa el prepucio del clítoris, eso es el clítoris propiamente, el glande del clítoris, ahí están los labios mayores, los labios menores. Esto es el meato uretral y debajo del meato uretral recién el canal vaginal. Y el canal vaginal, el vestíbulo vaginal, va a estar rodeado en mujeres que no han tenido relaciones sexuales por una membrana que se denomina el himen, que no siempre está presente. Puede ser perdido en la niñez, ¿no? ¿Por qué? Por ejercicios, los splints, ¿no? La apertura de piernas que hacen las gimnastas, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí está, y si no, ahí está presente, lo podemos encontrar.
Si nosotros, ustedes lo van a detallar esto cuando aprueben y en anatomía describan cada una de las estructuras vasculares, nerviosas, musculares que se encuentran, formando parte del piso del periné, y que ya en su libro va dando una introducción, por ejemplo, el músculo transverso del periné, por ejemplo, los músculos bulbo cavernoso, bulbo esponjoso e isquio cavernoso, por ejemplo, ¿no? El rafe. Acá está coronando un trabajo de parto y se hace con un corte, con una tijera, una episiotomía. Se corta, ¿para qué? Para ampliar el diámetro del canal de parto, ¿no? Y luego se sutura y eso se le llama episiotomía. ¿Para qué hacemos esto? Para evitar que el producto, si es más grande el diámetro, puede producir un desgarro y comunicar, miren en lo que está, canal vaginal con el ano y producir infecciones. O lo que se conoce como fístulas, comunicaciones anormales que existen. Acá está glándula mamaria, acá está apoyada sobre el pectoral mayor. Acá tenemos al ligamento de Cooper, ¿no? Ahí está el ligamento de Cooper. Ahí están los lóbulos mamarios, entre 20 a lóbulos mamarios o galactóforos. Ahí están los conductos galactóforos, que van a desembocar en el pezón y acá de manera externa la areola, ¿no? Entre la segunda y la quinta, sexta costilla tenemos la ubicación de la glándula mamaria. Esto que está apoyada sobre el pectoral mayor, miren cómo cada lóbulo tiene su propio conducto. Es así cuando dan de lactar a través del pezón, la leche puede salir en varias direcciones, ¿no? ¿Por qué? Porque al entender esta estructura anatómica. Bien, esto ya lo hemos desarrollado propiamente. Vamos con métodos anticonceptivos, ¿no? Su libro, en cuenta de mencionar la efectividad, dice la falta de efectividad en este recuadro, ¿no? La falta de efectividad de los métodos quirúrgicos como la vasectomía, que es el corte del conducto deferente, o la ligadura de trompas, que es el corte de la trompa uterina o del oviducto, son escasas. Los anticonceptivos, la píldora del día después, ¿dónde está? La anticonceptivo de emergencia, es la que tiene altos índices de fracaso, un 25%. Y el no usar ningún método, obviamente que también es alto fracaso, un 85%, ¿no? Ahí están los otros métodos anticonceptivos. Y nos lleva a conceptos como el desarrollo de los aparatos reproductores y el envejecimiento de los aparatos reproductores. El desarrollo del aparato reproductor va en torno a donde se desarrollan los testículos, en la pared abdominopélvica, dentro, ¿no? Y tienen que descender hacia la bolsa escrotal. La ausencia del descenso del testículo se llama criptorquidia, por ejemplo. Y hay varios trastornos del aparato reproductor masculino, como son la hiperplasia prostática, también está la andropausia, que también es un desequilibrio hormonal. Está el cáncer de la porción testicular, justamente un paciente, ¿no? El otro día, muy joven, 33 años, con cáncer testicular, imagínense, y es una amputación. Si a la mujer se siente menos sin una glándula mamaria, imagínense un varón, también sin un testículo. Y trastornos del aparato reproductor femenino, como lo son el ovario poliquístico, hay las dismenorreas, hay los trastornos hormonales que pueden sufrir en relación a la quiste de ovario. Y acá algo que tal vez ya han visto en la parte del colegio, que son las enfermedades de transmisión sexual. Acá tenemos la clamidia con una secreción para reconocer como leche condensada. La tricomoniasis, que genera una ulceración, esto es un espéculo vaginal y esto es el cuello del útero. Miren que nosotros hacemos un Papa Nicolau, después de los 21 años generalmente que una mujer se puede realizar un Papa Nicolau. Entonces, ver el cuello del útero y ver si no hay infecciones, porque el Papa Nicolau no solo me dice si hay cáncer del cuello uterino, sino me dice si hay infecciones también. Miren el glande en la tricomoniasis. Es producido por un parásito. Trichomonas vaginalis en realidad se llama el parásito. Ahí está la gonorrea, identificada siempre por la secreción que se produce a través de la uretra masculina. La sífilis con las lesiones ulcerativas a nivel del glande, a nivel del canal vaginal también, que puede ser primaria, secundaria o terciaria.
El herpes genital, ahí está. Les digo, hay personas que se acomplejan de manera de por vida con las enfermedades como el herpes genital, por ejemplo, que no tienen cura, ¿no? Esto es un virus que cuando las defensas bajan del individuo, reaparece el herpes una y otra vez. Y acá las verrugas genitales, que el virus del papiloma humano, que se ha relacionado y es el que ocasiona el cáncer del cuello uterino, ¿no? Ahí están, miren los condilomas. Muy bien, un gusto haberles colaborado en esta parte de su formación. Dios mediante, nos veremos en otra oportunidad. Nos podemos ver en anatomía, en fisiología, nos podemos ver en otras universidades, ¿no? Y tener en cuenta siempre que esto es una parte de la revisión. Háganlo por ustedes, háganlo para que vénzanse sus límites, estudien para poder ser parte de un grupo selecto de médicos que han vencido diferentes pruebas y no le tienen que rendir cuentas a nadie. El conocimiento está aquí. Hay un montón de médicos. Ustedes eligen ser qué tipo de profesionales van a ser. Van a ser un profesional cualquiera o van a ser que el cartón es lo de menos. Cartón pueden llegar a tener de una u otra manera. Pero ustedes van a ser al título.